10 de la mañana con 7 minutos en Polar Comunicaciones. Polar Comunicaciones, cobertura, sintonía, historia. Estamos recordando acontecimientos que ocurrieron hace 50 años y a la vez conectados también con lo que acontece hoy en el país. En Santiago a esta hora se está desarrollando una marcha por la Alameda, por las distintas calles del centro de la ciudad de Santiago. Ahí tenemos algunas imágenes justamente del canal nacional Chilevisión. Y están dando cuenta ahí justamente a través de los recuadros lo que ocurre en diferentes sectores, pero en lo principal, en la Alameda, ahí se puede verificar, esto es cerca del Palacio de la Moneda. Va a haber también un punto de prensa donde va a haber intervención del presidente de la República, Gabriel Boric, dentro de algunos instantes. Vamos a estar atentos para que podamos también eso poder transmitirlo a través de nuestro programa especial. Pero volviendo a lo nuestro, volviendo a lo local, nos interesa poder conversar y agradecer también a doña Natalia Versalovich, que es magallánica, que hizo sus estudios universitarios en Osorno. Le tocó vivir justamente un día como hoy, hace 50 años atrás, en esa localidad, en esa hermosa ciudad. Y también tenemos a través del Zoom a doña Nancy Plasencia en pantalla. Ahí la tenemos, a quien saludamos cariñosamente. Ella es hija de funcionario de la Armada. ¿Cómo está doña Nancy? Buenos días. Muy buenos días. Bien, gracias a Dios, bien, ya. Qué gusto acá saludarla. En mi trabajo. ¿Estaba en Punta Arenas usted? No, yo estoy acá en Concepción. En Concepción, correcto. Sí. Correcto. Oiga, y cuéntenos cuáles son los recuerdos que tiene de lo que, bueno, lo que le han contado, lo que le tocó vivir como familia. Usted, ya lo decíamos, es hija de un funcionario de la Armada. ¿De qué manera eso afectó de alguna forma la convivencia entre la familia y cómo lo ve en perspectiva hoy, después de tantos años que han pasado, doña Nancy? En esos años yo tenía casi 21 años. Estaba cursando mi 5º año de especialidad de contabilidad. A su vez... Sí, la estamos escuchando. Continúe. Estudiaba en la mañana hasta 1:45. Después a las 2 entraba mi... ¿Me escucha? Sí, perfecto. Ya. Continúe. Después entraba mi... Estaba haciendo mi práctica de 5º año. Ya. Y luego me iba al trabajo a la Escuela Industrial de Concepción. Trabajaba en la Industrial Vespertina. Ahí en esos momentos yo vivía con mis papás en Laguna Redonda. Para nosotros fue un poco difícil en esa época porque como estaban los negocios intervenidos por una junta de vecinos que le daban una tarjeta a las familias, a los papás, a las personas adultas. Nosotros no teníamos esa tarjeta, entonces no teníamos derecho de ir a comprar nada a ningún negocio porque no estábamos registradas. Pero se empezaron a provocar en esa época, disculpe la palabra, pero en esa época se les llamaba cola, unas filas que se hacían cuando... Claro. Sí, era fila, pero se les decía cola en esa época, donde se iba y uno iba con la mamá, tenía otra hermana menor, un poquito menor que mí nomás, íbamos con mi mamita y mi hermana y yo a hacer fila, pero no sabíamos qué vendían en esas filas. A veces estábamos mañanas enteras, días enteros y no vendían nada. Nos regresábamos a casa. Al otro día de nuevo a la misma función, ya a veces vendían un detergente y nosotros hacíamos como que no nos conocíamos ni con la mamita ni con la hermana, porque si no, no nos vendían, porque vendían un coso para cada familia. Y a veces comprábamos detergente, en otras oportunidades comprábamos un café, otros días que hacíamos fila comprábamos azúcar, y así fuimos adquiriendo, porque como digo, en ese gobierno, en esa oportunidad de ese gobierno, nosotros fuimos marginados porque cuando íbamos a los negocios nos decían de que nosotros teníamos de todo. Y o sea, no fue tan así.
Eso que usted está contando tiene que ver justamente con una situación que se mencionaba en aquella época. ¿Eso fue con anterioridad? O sea, durante el gobierno del presidente Allende, que era el desabastecimiento, le llamaban, ¿no? El desabastecimiento. Sí. Que por esa razón tenían que hacer las colas, le entregaban unas tarjetas que eran las tarjetas de HAP. Acá nos puede contar también. Vamos a ir intercambiando un poquito para que te quedes con nosotros, así conversamos con nuestra invitada también, que es doña Natalia Versalovich, a quien le agradecemos. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, don Sergio. ¿Usted estaba en Osorno en ese tiempo? Yo estaba en Osorno estudiando justamente. En la Universidad de Chile de Osorno. Sí, justamente estaba allá y me tocó pasar el 11 en Osorno. Yo venía regresando de las vacaciones de invierno que las había pasado acá en la casa. ¿En Punta Arenas? En Punta Arenas, sí, pues. Y lo que dice la señora es efectivo. Se daban, a mis papás les tocó tener su tarjeta para poder ir, y había que ir a un local comercial que estaba destinado, que nos quedaba a una cuadra de la casa. Ya. Ahí se podía ir a comprar. Ahí se hacía la fila, la cola. Ahí iban a comprar. ¿Cómo era acá en Punta Arenas? No lo sé, pero allá en el norte sí, porque yo prácticamente vivía en Osorno. Y allá había que hacer cola, y de repente decían, mañana va a llegar pollo, a ver pollo en tal parte, y se partía ya, y las colas eran de 4 o 5 de la mañana, estaba la gente haciendo cola, y llegaba un momento en que no pasaba, corría una cuadra más o menos, no me acuerdo exactamente, pero llegaba y decía, no hay más, se terminó. Y se terminó el pollo y se cerraba y no había más, y la gente estaba de la madrugada haciendo cola, y eso era terrible, y le daban un pollo por familia. Entonces después venía alguien, decía, no, hoy día va a haber café en tal parte, allá partía la gente a buscarlo. ¿Usted en ese tiempo vivía con su familia en Osorno? No, yo estaba sola en Osorno, en pensión. ¿Su familia vivía acá en Punta Arenas? Acá en Punta Arenas, ellos estaban acá en Punta Arenas, mis papás. Así que ¿Y cómo era el clima en ese tiempo? El clima en cuanto a que había marchas, protestas, enfrentamientos. ¿Le tocó vivir algo así como eso? Sí, porque uno de estudiante se metía en todas. Claro. Y justamente, no recuerdo exactamente si fue el 8 o el 9, hubo una marcha, una de las últimas marchas en Osorno, y yo iba en la marcha junto con un grupo grande de estudiantes, y una amiga mía dice, ay, se cansaba y dice, apúrate, le digo yo, y la tomo de la mano y la traigo, la adelanto, y en eso vuelan las piedras que venían de los contrarios, pasaron rozando las piedras, cayeron en los vehículos, nos libramos, porque Dios es grande, de recibir piedrazos. Así era la cosa, y las marchas estaban, y las famosas concentraciones que tenían los de izquierda eran prácticamente una mensual, y eso yo lo sabía por una persona de la pensión. Y las personas, en ese tiempo ustedes eran jóvenes, claro, muchos de sus compañeros o compañeras tenían militancia política en algunos partidos. Sí, y en los grupos también, como el MIR, el FER, que era la Federación de Estudiantes Revolucionarios, el MIR. Ahí yo conocí a ¿cómo se llama?, al papá del MEO, a Miguel. Miguel Enríquez. Enrique, porque fue a gran figura, él. Claro, en su época, él con Luciano Cruz, Bautista von Schoen, Pascal Allende, eso estuvieron allá en la universidad alentando a la juventud. Pero cuando uno a mí hasta mediados de año, el primer año, bien, pero después ya supieron que yo ya no compartía sus ideales, entonces me alejaron. ¿Los mismos compañeros de la universidad? De la universidad, sí, pues es que habían dirigentes, habían alumnos que llevaban años pasando por todas las carreras porque tenían que ir atrayendo gente. ¿Había activismo político? Activismo político, sí. Los profesores, cuando se hacía una prueba, después colocaban al lado fuera de su oficina, ponían el listado del curso y le ponían las notas. Yo iba a mirar las notas mías, llenos de Patria y Libertad. Y yo no tenía nada que ver con Patria y Libertad, pero me tenían catalogado como Patria y Libertad.
Que era el partido más extremo que había en ese tiempo del lado de la derecha. De derecha, claro. Porque estaba el Partido Nacional. El Partido Nacional, sí. O sea, que era como la representación de lo que hoy día sería el equivalente al Chile Vamos. Sí. O a Renovación Nacional. Sí. Y por el lado de la izquierda estaba el Partido Socialista, los comunistas, los radicales. Los radicales de la democracia cristiana, y la democracia cristiana salió el MAPU y la izquierda cristiana. Con la izquierda cristiana, y el PIR, que nació de los partidos radicales. Claro. Y el Partido Comunista. Y el Partido Comunista, sí, por eso también estaban todos esos partidos. Bueno, en el caso suyo, estimada Nancy, que nos está viendo y nos está escuchando seguramente, usted es hija de funcionario de la Armada. ¿Le trajo alguna complicación, alguna situación de dificultad por el hecho de ser justamente hija de un funcionario de la Armada en ese tiempo? Sí, porque el papito salía a trabajar en la mañana y no llegaba, no tenía hora de llegada. Las personas andaban siempre divulgando, conversando de que a nosotros nos iban a matar, nos iban a eliminar. Entonces la mamá y nosotras calladitas y no podíamos hacer, no podíamos nada, ni salíamos, solamente a esas famosas colas que se hicieron y a estudiar cuando correspondía, pero íbamos y volvíamos sin meterlos con nadie. Nos tenía mi mamita y mi papito: no anden con nadie, no hablen, porque lo que ustedes digan va a ir en contra de su papito. O sea, había un ambiente muy polarizado. Sí, como dice la señora allá, todo es verdad. No podíamos decir nada, no podíamos opinar nada, porque andaban personas jóvenes. En esa época éramos todos jóvenes. Yo iba a cumplir 21 años en esa época. Y sabe usted que andaban personas, como dice la señora, que andaban espiando, mirando, observando nuestros movimientos, dónde andábamos, dónde vivíamos. Y nosotros en esa época, como digo, vivíamos en Laguna Redonda con mi papito, justo en los edificios de las Fuerzas Armadas. Entonces ahí tenían, al frente donde nosotros vivíamos, había un grupo de uniformados militares. Ellos tenían su guardia la día y noche, completamente día y noche tenían guardia, y nos ayudaron a nosotros, que eran bloques separados, pero no estábamos dentro de los militares, sino que éramos separados de los marinos. Sí, fue complicada la fecha antes del golpe, de la situación de alimentación, de cosas que decían. Nosotros calladas, ¿qué íbamos a saber si uno no se dedicaba a eso? Andaba solamente haciendo lo justo y preciso y normal. Y en el caso usted pero andaba mucho. Claro. Y en el caso de la señora Natalia, cuando ocurrió el golpe de Estado, que fue muy temprano, un día como hoy, un día 11 de septiembre de 1973, ¿dónde estaba usted en ese momento? ¿Dónde le sorprendió? Estaba en la pensión, en Osorno. Ya. Yo estaba allá. ¿Y qué recuerdos tiene de ese momento? A ver, ese día nos levantamos temprano y estaban hablando por la radio de que se habían levantado los militares y que estaban atacando la moneda. Ya. Entonces ahí todo el mundo encerrado en la pensión escuchando las noticias. Pero ustedes antes habían tenido alguna noticia, habían tenido algún anticipo de que algo como eso iba a ocurrir. No. ¿O para usted fue sorpresivo? Absolutamente. Fue sorpresivo. Nosotros no teníamos idea de lo que iba a pasar. No había rumores, nada, en absoluto. Tal es así que entre los pensionistas estaba el ayudante del jefe de estación de ferrocarriles de Osorno, y él se iba a las 7 de la mañana a su turno, y volvía a las 8 a tomar desayuno, y a él lo pilló en el camino de regreso y se tuvo que quedar allá en la pensión. Y ese día no se movió nadie, porque había muchas personas adultas que trabajaban fuera de los estudiantes que estábamos en la pensión, y fue sorpresa para todos. Lo que sí se rumoreaba, algo había por ahí, algo se escuchaba de repente, que algo podía pasar para el 18 de septiembre, pero nunca para el 11. Se adelantó entonces, de acuerdo a la fecha que había como rumor. Claro, como rumores, pero se pensaba que iba a ser de parte de los partidarios del gobierno.
¿Pero como un autogolpe o que iba a haber un enfrentamiento con un enfrentamiento iba a haber con las Fuerzas Armadas? Claro, porque ese día las Fuerzas Armadas para el 18 desfilan. Claro. Sí, ese era el problema. ¿Y cómo fue el movimiento ese día? ¿La gente retornaba a sus casas? ¿Lo hicieron volver? ¿Qué pasó con los chicos del colegio? Todo el mundo en sus casas. Ya. Todo el mundo en sus casas, y se decretó este estado, o sea, estado de sitio, bueno, el estado de sitio, por supuesto, toque y queda a las 3 de la tarde. ¿Y estaban todos atentos a la radio y las instrucciones las daban por radio? Todos atentos a la radio. Tal es así que ese día, como nunca, toda la pensión completa almorzamos a las 12 del día. Estaba lleno el comedor, lo que nunca pasaba porque cada uno con sus turnos. Llegaban a diferentes horarios. Claro, y ahí todos en silencio escuchando la radio. Y ahí fue cuando supimos que el presidente Allende se había suicidado. Y esta persona que yo le digo que él era socialista, él dice, nosotros ya tenemos identificado a quien mató al presidente. Es no me acuerdo si fue capitán de corbeta o capitán de fragata de la Armada que lo mató. Y estamos todos, no son imposibles saberlo. Claro. Y lo que dice la señora, que los perseguían, sí, porque después de eso, en la otra de los pensionistas, él era del Servicio de Impuesto Interno y él era reservista, entonces se presentó en el regimiento. Y no sé cómo, con contactos, le mostraron listas donde tenían a las personas que tenían que matar, tanto de la pensión y de la universidad, y yo aparecía en ambas listas. Sí. Entonces lo que dice la señora dice es cierto. Pero esas listas eran, según ustedes, supuestamente confeccionadas por gente de izquierda. De izquierda, totalmente izquierda. Eran todos, o sea, los de izquierda ya tenían todo preparado. Si ellos al parecer se venían preparando hacía mucho tiempo. Acuérdese de todas las armas que llegaron por Carrizal Bajo, las armas que mandaba Fidel Castro por medio del avión LAN, de la línea aérea. El general Prat, julio, agosto más o menos, hizo un viaje a Rusia a buscar armamento, porque él era ministro interior de Allende, y él estaba con Allende. Bueno, consultémosle a doña Nancy Plasencia, que nos está escuchando, que está participando también de este diálogo, de esta posibilidad que tenemos de dar a conocer algunas vivencias. ¿Escuchó usted lo que nos contaba doña Natalia, verdad? ¿Comparte algo de eso? ¿Le tocó vivir alguna situación similar a la que ella narraba? Efectivamente, es todo verdad lo que ella dice. También pasamos las mismas cosas que ella. Todo, escondidas, como digo, calladas. Ese listado que dice ella tiene razón. Yo no sé cómo tan rápido, como dice, a lo mejor estaban de antes los comunistas preparándose. Como digo, mi padre estaba en la lista de los que iban a matar por ser, y el material al departamento o a la casa donde uno vivía. Entonces por eso teníamos nosotros calladitas, no hablar nada, ir donde teníamos que ir, y como corresponde. Yo ese día estaba también tenemos dificultad COFE, ¿sí? ¿no? De internet. Justo cuando también la tía de que había toma de gobierno, había un golpe, y que no, ahí ya hasta ahí llegamos. Sí, vamos a tener que intentar mejorar la comunicación con nuestra amiga que está en contacto desde Concepción. Ella es hija de funcionario de la Armada, quien nos está narrando su vivencia, cómo vivió ese instante. Y mientras tanto usted estaba en Osorno, le tocó, por el hecho de estar estudiando allá, circunstancialmente vivir justamente el día, hace 50 años, el día 11 de septiembre en esa localidad. ¿Qué información tenía usted en ese tiempo de lo que estaba pasando en Punta Arenas? Muy poca, porque con mis padres... No es como ahora que... No, entonces era por medio de las cartas y la información que uno podía pescar por televisión.
Claro, o por la radio. O por la radio también, porque televisión había muy poco en ese tiempo. Despacho corresponsal. Claro. Pero nada más. Así que no. Después sí me enteré, cuando regresé, que estábamos, que aquí se pasó bastante tenso todo, muy preocupante todo lo que estaba pasando. Fue bastante difícil, muy difícil. Fueron periodos muy difíciles. Entonces los que vivimos en ese tiempo, que ya lo vivimos, no queremos volver a vivirlo. A eso quería llegar. No queremos volver a eso. ¿Cómo siente usted que debiera revertirse esto y cómo debiéramos hacer un esfuerzo para que nunca más vivamos una situación tan difícil como esa? Porque estamos hablando de que hubo personas muertas, personas desaparecidas. Muertos y de ambos lados, porque aquí se habla mucho. ¿Cómo se llama? Aquí se habla mucho de los desaparecidos, de los fallecidos, ¿no es cierto?, por un lado, pero por el otro también los hubo. Entonces, creo que esto tiene que partir de arriba, de la cabeza del presidente de la República, que tiene él que trabajar la parte de la unidad y evitar todas las odiosidades. Hablamos de derechos humanos, los derechos humanos tanto de un lado como del otro, y eso no se considera y se ataca mucho. Un bando ataca al otro y el otro le devuelve los ataques. Yo creo que eso es lo peor que podemos hacer. Si queremos conciliar, tenemos que ir sanando eso, pero ¿cómo? Conversándolo sin atacarnos. Sabemos, y todos sufrieron, todos sufrimos, porque los que no, yo gracias a Dios no tuve ningún familiar perdido, pero uno igual sufre, si se quiera o no, uno está sufriendo igual, porque uno está viviendo esas situaciones, indirectamente las vive porque está viendo las otras personas. A mí me tocó, como yo les decía, de la pensión hubo 2 personas que estuvieron detenidas. Yo iba porque la señora de la pensión dice, bueno, hay que llevarles la comida, dice, ¿quién se la lleva? Porque resulta que ellos, si alguien no les llevaba comida, ellos no comían. No comían. Entonces, yo le digo, yo les llevo la comida. Y justamente a este señor que era de ferrocarriles, y yo se lo llevaba todos los días, le llevaba la comida, todos los días, la ropa, la bolsa con la ropa, se la llevaba y se la traía todo. Me preguntan, pero ¿y tú se lo vas a llevar? ¿Por qué no? Le dije yo, ¿por qué no se lo voy a llevar? ¿Cuál es el motivo para que yo no se lo lleve? Claro. Entonces, creo que uno también tiene que empatizar un poco con estas personas. Sobre todo a usted que le tocó vivir en carne propia, vivir los acontecimientos como protagonista de esos hechos. Claro, fue parte de lo que aconteció. Sí, y nosotros, ¿está por ahí nuestra amiga Nancy para que nos despidamos de ella? Y para agradecerle también. Nancy, sí, acá estoy, sí. Una última consulta en la misma línea de lo que le preguntamos, y con esto cerramos la parte de ustedes, su testimonio de lo que nos explicaba la señora Natalia. Y pensando en el futuro, pensando en que tenemos que construir un país distinto, un país mejor, un país más unidos, ¿cómo crees tú que se podría superar este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos llegar a la verdad? ¿Cómo podemos llegar a la justicia? ¿Cómo podemos llegar a la reconciliación entre los chilenos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la manera, a mi modo de pensar, sería recapacitando, conversando. A lo mejor también las personas no van a aparecer, porque también, como ella explicaba, la señora Natalia, que hubieron personas que fallecieron, se perdieron vidas, y siempre ellos hablan el lado de ellos nomás, pero y este otro lado que también son seres humanos. Por ejemplo, pasando otro puntito entre medito, hay derechos humanos, ¿cierto? Claro. Pero los derechos humanos están solamente para el lado de esos partidos. ¿Y los uniformados no tienen derechos humanos?
En los testimonios de donde han fallecido carabineras, no están las señoritas feministas apoyándolas. Siempre está mal hecho el concepto. Pero bueno, con diálogo, con paciencia, con fe en Dios y con tranquilidad, no sulfurarse. Porque si sulfuran, ahí no llegan a ningún acuerdo. Perfecto. Y ojalá nunca más se repitiera porque es muy doloroso. Eso esperamos todos, que ojalá nunca más se repita porque, como usted muy bien lo dice, es muy doloroso, independiente de las posturas, de las diferencias que podamos tener cada uno de nosotros. Exacto. Así que le agradecemos, señora Natalia o señora Nancy Plasencia, por la posibilidad de contar con tanta honestidad, con tanta naturalidad también, un hecho que la ha marcado en su vida, que a usted le tocó vivirlo de cerca, como lo propio ha acontecido con doña Natalia Versalovich, que ha tenido la amabilidad de acompañarnos aquí, que en un día como hoy, hace 50 años atrás, estaba cursando estudios superiores en la Universidad de Chile, en la sede de Osorno. Así es. Que nos vino a transmitir sus vivencias. Muchas gracias, señora Natalia. Que tenga un buen día. Muchas gracias, muy buenos días. Muy Lo bien. mismo para la señora Plasencia. Para la señora Plasencia. Y le recordamos que a las 11 es el acto oficial acá en Punta Arenas de la conmemoración de los 50 años del golpe cívico-militar en la Plaza Muñoz Gamero, en la Casa de los Intendentes. Y nos dicen que ahora tenemos al señor alcalde, está también el presente, don Claudio Radonich, que quiere entregar su mensaje, su reflexión en este día 11 de septiembre. Escuchemos al señor alcalde. Sí, que se vio finalmente, creo que podemos hacer como municipalidad una comisión, y quiero destacar el gran rol de un muy buen funcionario de don Nelson Reyes, que dio en el tono. Hay que una mirada para el futuro, por eso es que este minuto es por la unidad, cada uno tendrá su reflexión, pero es bueno hacer un alto en la jornada finalmente para poder reflexionar, pensar en el futuro, por la unidad de nuestro país y también para que nunca más, y el nunca más, no más violencia política, respeto a la democracia, a los derechos humanos, y que finalmente podemos dar vuelta en la página. Estos 50 años seguimos anclados en una fecha que divide, y lo que buscamos como municipalidad justamente es pensar en los próximos 50 con esta visión de unidad. Por tanto, a partir de unos minutos más vamos a estar justamente con esa actividad que es la que la municipalidad presentó, y por supuesto también convidó a las diferentes servicios públicos para que también se puedan sumar a este minuto. Insisto, que solamente que busca que pensemos para el futuro, para un nunca más, y por cierto con una visión de unidad, que es lo que siento que ha faltado justamente en esta fecha durante estas conmemoraciones generadas a raíz de lo sucedido hace 50 años atrás. Muchas gracias al alcalde Claudio Radonich. Felicitamos al municipio de Punta Arenas por esta bonita iniciativa en un día como hoy, sobre todo al Consejo Municipal de haber tomado este acuerdo de hacer un minuto de silencio, hacer un homenaje por las personas que dejaron de existir, que fallecieron producto de las circunstancias de este golpe cívico-militar. Esa es la información que queríamos compartirles, y también volviendo a lo nuestro para luego seguir compartiendo vivencias, reflexiones, para ir profundizando también en la manera como cada cual, desde su postura, de estos acontecimientos que hoy día estamos conmemorando en esta programación especial. Le quiero compartir que está con nosotros, y agradecemos siempre la presencia de nuestros apreciados amigos de Western Union. ¿Necesita enviar dinero desde Punta Arenas? Western Union es la solución. Realiza transferencias de manera segura y confiable a más de 200 países. Desde una oficina de Chile Express. Además, Western Union te ofrece el tipo de cambio que más te conviene. Distribuidora Tierra del Fuego con los precios más baratos de la región. Permanentes ofertas por sus compras con pago en efectivo y con tarjetas. Tenemos los productos de mejor calidad de la marca Yanquiwe, receta del abuelo, variedad cecina, productos
productos congelados, lácteos, Colunso, Proles, Superpollo, muy buenos precios, están esperándole ahí en Distribuidora Tierra del Fuego, en Gamos 401, esquina Avenida España. Y también, por supuesto, tenemos la invitación de parte de nuestros amigos de Mr. Snack, de Avenida Bulnes 0601, salchicha la sureña, 20 unidades, 2.990 pesos, salchichas a la crianza, 5 unidades, 1.500 pesos. Filetitos, 1.990 pesos. En Mr. Snack, Avenida Bulnes 0601. Patagonia Blend, la tostaduría de café especial más austral del mundo. Seleccionamos café en Colombia y tostamos diariamente en Punta Arenas. Ofrecemos un café fresco, fresquísimo y de especialidad. Patagonia Blend, una taza, pero con identidad.